Karina. Aquí podría entrar historia del arte como un sector para cierto grupo de personas. Podría ser. Uh-huh. Pero sí, definitivamente los objetos culturales sí son comercializables, pero se segmenta el mercado. Se tiene que ver en qué, más o menos, en qué punto, se puede, esto que mencionas del eurocentrismo también, porque, por ejemplo, por ejemplo, a la dinámica y al pensamiento capitalista le conviene que, por ejemplo, las muestras de folclore en cada país, en México, por ejemplo, las muestras de interculturalismo, supuestamente, más bien de multiculturalismo, por ejemplo, de los pueblos indígenas, sigan siendo minoritarios para, digamos, vender lo que producen los pueblos indígenas como algo sui generis, y que se vuelva parte quizá de un mercado turístico, quizá incluso de muestras de la venta de ciertas ofertas educativas interculturales, es decir, también eso es comercializable dentro de cierto, que además sigue siendo eurocentrista, ¿eh? Ahora, ¿qué pasa con los trabajadores del Estado? Que en este caso podría, de trabajadores de la administración pública. A ver, ya señalé que para Marx los asalariados implicados en la reproducción social no son productivos, los distribuidores, los servidores, los que brindan servicios personales. Es decir, asalariados enfocados en que el dinero circule, no en que se convierta en capital y cree excedente. Pero ese no es el caso de quienes trabajan en organismos estatales, porque el Estado mismo es un productor capitalista. Su producto, todo lo que produzca el Estado es una mercancía y posee, por consiguiente, el carácter específico de cualquier otra mercancía, ¿no? Evidentemente las cosas han cambiado desde la época de Marx y ya no solo se han privatizado empresas públicas, sino que se vienen desmantelando buena parte de los servicios del Estado, de este Estado benefactor, de papá gobierno, del Estado paternalista, ¿no? A la vez que se externalizan áreas enteras que eran de su competencia directa, ¿no? Las concesiones, para que me entiendan. Ello supone que parte de los agentes se reconvierten en trabajadores productivos, aunque como hemos dicho antes, más allá de los beneficios que supone para las empresas que los contratan, pues el plusvalor que generan no siempre revierte la capitalización del sistema en su conjunto. Hay algunas, a ver, se supone que el Estado es el único que puede constituirse como un monopolio. Entonces, por lo mismo, cualquier trabajador estatal para Marx es automáticamente productivo. Ahora, tomando como eje el proceso de trabajo capitalista como unidad de proceso laboral y de creación de valor, digamos, hay una doble mirada sobre el trabajo profesional. Verlo como trabajo abstracto y como trabajo concreto. Verlo como trabajo concreto, digamos, en el que todas sus manifestaciones se ven como un trabajo útil y obviamente las particularidades marcadas por la especificidad de los distintos saberes que conforman una profesión y como trabajo abstracto en el que, pues por una parte, desaparece su especificidad y por otra, pues los conocimientos y habilidades que posee el profesional, pues se diluyen en la cualificación promedio de la fuerza de trabajo, ¿no? Desde la perspectiva del trabajo concreto, pues Marx da cuenta de algunos fragmentos de la presencia de trabajadores especializados, ¿no? Que son asalariados cualificados a los que hoy se les supondría carácter de profesionista. En el caso, por ejemplo, de los supervisores o gerentes, que su necesidad aumentó en el siglo XIX a medida de que la producción en la industria se hizo más compleja. Entonces necesitaba obreros súper calificados para supervisar y gestionar los procesos productivos. En otro fragmento del Capital, en el que se analiza, por ejemplo, la fabricación automatizada, pues da cuenta de una clase superior de obreros que dice es minoritaria, puesto que, digamos, en la división del trabajo, pues hay
se da la distribución de diferentes tipos de obreros. Entonces, para la época de Marx, lo que hoy conoceríamos como profesionista eran minoritarios. Hoy, digamos, de entre la masa total de obreros, pues es una cierta minoría, pero ya no lo es tanto, ¿no? De hecho, uno de los problemas de lo que se llama abaratamiento del trabajo profesional es precisamente que la oferta educativa o las opciones para ingresar a la educación superior se han incrementado. Pero bueno, en uno u otro fragmento, pues Marx deja claro que los agentes que desempeñan en la producción capitalista tareas que pueden caracterizarse de cierta forma como profesiones, sí eran absolutamente minoritarias y no habían muchos profesionistas. Aunque esa presencia fuera minoritaria en aquel tiempo, correspondía, digamos, al momento histórico, pues estos agentes no aparecen en la producción que caracteriza la manufactura, es decir, no estaban en el sector primario ni en el sector de la transformación, estaban en la gran industria, ¿no? Y más importante que la cantidad es analizar los contextos en que se ubican esos trabajos profesionales. Aparece, digamos, el profesionista cuando el gran capitalista empieza a darse cuenta que tiene que delegar ciertas prerrogativas de organización y control, no de la propiedad, porque él sigue siendo el propietario, solo algunas características y prerrogativas, sobre todo de organización, de gestión. Y el otro contexto es el de la división puramente técnica, no social del trabajo, ¿no? Y en ambos casos las cualidades específicas, ¿no? Solo aparecen dentro del proceso laboral, sin tener en cuenta el proceso de valoración del capital. ¿Mm? Ahora, ¿tienen alguna duda o pregunta hasta este momento? Porque yo sé que es un tema complejo, pero de alguna manera por lo menos tenemos que verlo para que entiendan un poco de qué se trata toda la crítica del marxismo, es decir, otra perspectiva sociológica diferente a la que vimos de Max Weber, porque cuando se habla de sociología de las profesiones y del trabajo, pues es más común ver a Weber, a Durkheim, bueno, otros autores que son más bien como neomarxistas, pero no propiamente el pensamiento marxista. Es que el neomarxismo es una reelaboración que a veces no resulta tan marxista. Es como una especie de corrección del pensamiento marxista o una adecuación moderna del pensamiento marxista. ¿Mm? Pero bueno, ¿tienen alguna duda o pregunta hasta aquí? No, porque por lo menos quiero que entiendan qué es el sector primario, el secundario, el terciario y cuál es la gran crítica al sector terciario, el de los servicios. ¿Mm? Ok, sí, no, yo estoy bien, súper bien. Ok. Muchas gracias. Bueno, teniendo en cuenta que desde el punto de vista del capital no hay una correspondencia directa entre la calificación que tiene el profesional y el grado de complejidad del trabajo, pueden derivarse dos consecuencias. La primera, que la mayor inversión en la calificación de un trabajador profesional no prefigura que este trabajador desempeñe tareas más complejas, por lo que de pronto se empiezan a devaluar sus actividades y que el mayor valor de los trabajadores profesionales, dado el costo que implicó su formación, pues tampoco se traduce directamente en una capacidad por encima del promedio para crear valor. Es decir, se pensaría que entonces si el trabajo crea valor, en la teoría marxista, pues el trabajo del profesional tendría que crear mucho mayor valor. Y no es así. Pasa lo que les acabo de comentar. El profesional, a pesar de que se invirtió demasiado en su formación, se enfoca no en tareas del sector primario y secundario, que es donde se agrega valor a los bienes y a las mercancías. Se dedica al sector servicios. Y repito la pregunta, entonces el trabajo del profesional es improductivo. Somos en realidad una especie como de superobreros parasitarios. ¿Mm? Ahora, centrándonos exclusivamente en el trabajo profesional, Jocelyn.
Perdón, es que justo me acordé, ahorita que dijo eso de la mano de obra súper mega calificada, me acordé de algo que yo estaba platicando ayer con uno de mis amigos que estudia economía, que decía que no importa qué tanto, qué tanto esfuerzo hagamos, la precarización laboral, para nosotros que estamos, pues sí, en proceso pues de estudio y también para personas que están en titulación y todo eso, dice que pues está muy feo cómo está la precarización hoy en día, ¿no? Y le dije, pues mira, o sea, hay de dos, o evades el campo laboral con una maestría y nos volvemos personas hiper mega calificadas y por eso no agarramos trabajo, o lo dejas en la licenciatura y de todas formas no encuentras trabajo. Entonces, sí se me hizo como muy chistoso mi comentario porque lo relacioné directo con esto. Y sí es cierto, porque a veces pues sí, muchas veces hay gente sobrecalificada y por esa sobrecalificación no encuentra puestos a los que pues esperaría aplicar, ¿no? Y por la misma precarización, la gente que sí tiene al menos una licenciatura o incluso la licenciatura trunca, pues tampoco encuentra algo que acomode como a las necesidades. Y Exactamente. sí está feo. Ahora, centrándonos exclusivamente en el trabajo profesional, que sí es productivo, a ver, el que sí puede ser considerado productivo en la producción capitalista, cabría recordar que este carácter no tiene nada que ver con el contenido, la utilidad o el valor de uso en que se manifiesta. Ello significa, una vez más, que ni la calificación profesionalizada del trabajo es lo que define su carácter productivo, sino el hecho de estar inserto en determinadas relaciones de producción. Y con esas mismas premisas metodológicas, un filósofo marxista italiano, Antonio Gramsci, más años más adelante definió el trabajo intelectual y su criterio no fue empirista. Él se basó más bien en el contenido de la actividad realizada. Más bien, no se basó en el contenido de la actividad realizada, sino en la relación con el conjunto de relaciones sociales. Y por lo tanto, para él lo que define a un profesional no es lo mental, no es su trabajo mental. No es que, es que este hace un trabajo que un obrero menos calificado no puede hacer, sino el hecho de que este trabajo se ejerce bajo ciertas condiciones históricas específicas, que son las que determinan quién es un intelectual y quién no lo es, quién es un experto y quién no lo es. ¿Sí? Y la vulnerabilidad, a ver, otra cosa con respecto a lo que menciona Jocelyn, la vulnerabilidad del actual mercado de trabajo profesional con índices crecientes de paro, subempleo, como la subcontratación, unida al deterioro de las condiciones de trabajo en cuanto a salario, no, la intensificación de la jornada, lo cual reduce el nivel de autonomía, etcétera, pues ha precipitado la aparición de versiones supuestamente marxistas acerca de la proletarización del profesional. De los posibles espacios donde tendría lugar la ampliación o emergencia de empleos profesionales de este tipo, en su momento Marx mencionó los siguientes. Decía, ahora que mencionas esto, a ver, si solo soy licenciado, alcanzo a lo mejor un trabajo, pero mal pagado, pero si estudio acá, pues soy sobrecalificado. ¿Dónde podría trabajar entonces un profesional? Vamos a verlo en la época de Marx. Él dice, puede trabajar en tres lados. El sector gobierno, con numerosos funcionarios políticos e ideológicos. El sector comercial, en actividades, por ejemplo, de contabilidad, manejo de fondos, organización, es decir, actividades gerenciales. Y en C, en el sector de la educación, la cultura y la ciencia. Yo les pregunto, ¿no les parece muy parecido, no les parece algo muy similar a la actualidad? ¿Dónde puede trabajar un profesional? En el gobierno, en el sector comercial, es decir, en el privado, en áreas de gestión, o en la educación, la cultura y la ciencia. Vaya, pareciera que Marx está describiendo las tres vetas profesionales para ustedes. Digo que tampoco están tan reducidas, porque decir gobierno, estamos hablando de todo el aparato administrativo del Estado. A ver, no es como decir tanto, pero ahí están. A lo que me refiero es, sigue siendo casi la misma condición.
¿Mm? Ahora, a medida que la sociedad burguesa se consolidó, se hizo evidente que los servicios de los agentes improductivos, aquí está una primera respuesta a la pregunta que les lancé hace un momento, sobre si entonces estos profesionales actuales se dedican al sector terciario, entonces son improductivos. Y una pregunta más interesante, derivada de la premisa. ¿Por qué entonces la economía actual está basada, si el valor proviene del sector primario y del sector secundario, y el sector terciario solo se dedica a reproducirlo y a distribuirlo, ¿por qué la economía mundial actual se basa en este sector terciario que no crea valor y no en el primario y en el secundario? ¿Por qué hay tantos profesionales o por qué la educación actual que forma a los profesionistas se aboca a los servicios? Bueno, precisamente conforme fue avanzando la sociedad industrial, se hizo evidente que los servicios de estos agentes profesionales improductivos eran socialmente necesarios. A ver, ¿cuál era un profesional improductivo? Los médicos, porque los servicios médicos no crean valor. Ya Es un me iba a servicio, poner al tiro con eso. ¿Cómo es que no? Era un servicio personal derivado de la renta del servicio. No creaba valor. Es decir, el trabajo del médico no creaba un bien o un servicio que a su vez generara otros bienes u otros servicios. Y por ejemplo, el obrero que se dedica en la metalurgia y que crea herramientas, con esa herramienta se van a crear a su vez sillas, etcétera. Entonces, por eso Marx encomia más el trabajo del obrero, de la fábrica. Pero conforme fue avanzando esta sociedad industrial hasta la actual sociedad postindustrial, este sector de los servicios, que digamos estaba definido en un inicio por agentes improductivos, pues comenzó a hacerse más necesario. Que es un poco la justificación de por qué hoy hay tantos servicios. Si no es ahí donde se crea sino más bien se reproduce el valor. Y digamos, se dejó de ver al trabajo de los profesionales como proletarios, aunque en sentido estricto es un proletario. Somos proletarios porque no tenemos medios de producción propios, sino que subsistimos vendiendo nuestra fuerza de trabajo, pero se les empieza a ver como, precisamente por ese carácter necesario, ya no como un proletario supercalificado, sino ¿cómo se le empezaría? Sino como si fuera una especie de clase obrera diferente. Más bien un trabajador que ya no pertenece propiamente a la clase obrera. Ya no es un obrero supercalificado. Ya es otra cosa. ¿Y por qué pertenece a una clase diferente? Porque empieza a justificar si no es a través de los profesionistas, no se justifica en la actualidad buena parte de la presencia del sector terciario. Es el sector de los servicios de experticia, de los consultores, por ejemplo. Del trabajo independiente, que no es un pequeño burgués, no es un pequeño empresario, pero es independiente, digamos.